Juan capítulo 4, versículo 1 al 7, dice la palabra de Dios: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Vamos a darle luego, brother. El versículo 1 dice, cuando pues Jesús entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús bautizaba más que sus discípulos, más que Juan, el Bautista, aunque sus discípulos eran los que bautizaban, Jesús sale de ahí. Aquí vemos cómo continuaba creciendo la fama, la popularidad de Jesucristo. Seguía creciendo y creciendo. Los fariseos odiaban a Juan el Bautista, pero ahora empezaban a odiar aún más a Jesucristo. Para que lo entendamos, los religiosos odiaban a Juan el Bautista, pero aún ahora los religiosos empezaban a odiar más a Jesucristo. Más. ¿Por qué? Pues varias razones. Una de esas es la popularidad. Muchos religiosos, aunque parece que deberíamos de ser los más humildes, son los que más nos encanta ser populares, ¿no? Son los que más volteamos a ver cuántos likes tenemos en nuestra fotografía que pusimos por ahí. Y es el mismo caso con ellos. Ellos no podían soportar la idea de que Jesucristo o Juan el Bautista recibieran más halagos, fueran más amados que ellos mismos. Y entonces la fama de Jesucristo genera un problema. Genera un problema. Que empiezan a agarrarle tirria a Jesucristo. Y eso fue algo que tuvo que lidiar Jesús los 3 años de su ministerio aquí en la tierra. Tuvo que aguantar donde los fariseos, los religiosos, lo que querían asesinar. La traían contra Jesús. Por ejemplo, aquí en Juan capítulo 7, versículo 30, dice la Biblia, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó la mano, porque aún no había llegado su hora. Ahora, aquí está el asunto, aquí es donde vemos una cosa. Jesucristo está en Jerusalén, ahora se va a ir a Judea, pero tiene que pasar por Samaria. Pero es en el tiempo perfecto. Aquí la palabra de Dios en Juan 7:30 dice, porque aún no había llegado su hora. En Juan capítulo 8, versículo 20, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Intentaban agarrar los religiosos, acabar con Jesucristo, gracias mi brother, acabar con Jesucristo, pero no podían porque no era el tiempo de Jesucristo. No había llegado la hora de Jesucristo. O sea, Jesucristo, Dios, siempre está en una agenda divina. Las cosas que están sucediendo están dentro de una agenda divina. Y en este tiempo Jesucristo está evitando la muerte, tanto de una manera natural como de una manera supernatural. En este caso vemos que Jesucristo sale de Jerusalén para irse a Judea de una manera muy natural, pero en otras ocasiones vemos que Jesucristo se desaparece de una manera supernatural. Por ejemplo, aquí en Lucas capítulo 4, versículo 29 y 30, la palabra de Dios dice, y levantándose le echaron los religiosos a Jesucristo. Levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Los religiosos llevan a Jesucristo para aventarlo desde un barranco. Y dice, mas él, Jesús, pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Cómo se libró? ¿Cómo se escapó si estos ya estaban decididos para asesinarlo? Sobrenaturalmente, es otro milagro de los que hizo Jesucristo. Porque Jesucristo venía otra vez y anda siempre con una agenda divina. Tenía el propósito Jesucristo en este momento que estamos leyendo
Sí, de pagar por nuestros pecados. Ese es un propósito bien importante que hemos de entender, de pagar por nuestros errores, por nuestra rebeldía, de pagar por nosotros lo que nosotros hicimos. Pero antes de llegar al momento donde iba a pagar por nuestros pecados, había que enseñarnos verdades, y verdades profundas. Verdades que nos iban a ayudar a restaurar nuestras vidas, a entender cómo un cristiano debe de vivir, a entender cómo es que nos tenemos que relacionar con Dios. Entonces estaba en una agenda, antes del momento que pagara Jesucristo por nuestros pecados, tenía que soltarnos toda la verdad. Entonces no lo podían pagar hasta que no se soltara la verdad. Una agenda divina, ¿no? Luego en el versículo 3, brothers, aquí de Juan capítulo 4, dice la palabra de Dios: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Ok, entre Judea y Galilea está Samaria. Son estados, ¿no? Judea es un estado, por así mencionarlo, y dentro de Judea está Jerusalén. Y luego en medio está, para que entienda, otro territorio, otro estado, que sería Samaria, y para este lado, sí, Samaria, y de este lado estaría el estado grande de Galilea. Entonces Jesucristo tiene que llegar a Galilea, pero dice la Biblia, le era necesario pasar por Samaria. En realidad no está hablando de una necesidad debido a cómo está acomodada el mapa, porque la mayoría de los judíos pasaban de Judea a Galilea sacándole la vuelta a Samaria, porque no querían ver a los samaritanos, tenían odio prendido uno con otro. Entonces aquí está hablando de una necesidad espiritual, no una necesidad territorial o física, una necesidad espiritual. Ahora, los samaritanos, brother, usted diría que son judíos, pero hacía muchos años, como en el 722 antes de Jesucristo, Samaria fue invadida por los asirios. Y cuando Samaria, que era el reino del norte, es invadido por los asirios como costumbre se llevaban a casi toda la población y traían a población de otros reinos invadidos a vivir ahí. Entonces la manera que Asiria controlaba a los reinos que había invadido es que se llevaba a la gente de esa nación y traía otras personas de otra nación ahí. Nomás dejaba unos pocos. Lo que sucedió es cuando Samaria, cuando el reino del norte es invadido, por cierto, Samaria originalmente era la capital del reino del norte, que después se le desparramó ese nombre de la capital a toda la tierra, ¿no? Pero cuando el reino del norte es invadido y se llevan a muchos y se quedan pocos y luego traen un montón de otras naciones, lo que sucede es que los israelitas que quedan atrás empiezan a tener hijos con las naciones otras y adoptar sus costumbres y se mezclan de una manera que es desagradable para el resto de los judíos que estaban en el reino del sur. Entonces cuando el polvo se asienta, quedan rechazados los samaritanos por los demás judíos porque eran mezclados, porque no eran de sangre pura. Los samaritanos agarran un estilo de religión mezcladona con sus paganismos y adoptan ciertas partes del Antiguo Testamento. Entonces la religión de los samaritanos viene a ser muy diferente, o en muchas maneras diferente a la del resto de los judíos. Y pasan los siglos, aquí ya van casi 800 años de que esto sucedió y siguen en enemistad, ¿no? Entonces cuando los judíos necesitaban ir de Galilea a Judea o viceversa, en lugar de atravesar por Samaria, le sacaban la vuelta. Viene Jesucristo y por cierto, esta historia está en Segunda de Reyes, capítulo 12, si usted la quiere leer, ¿no? Entonces dice aquí la palabra de Dios que en el versículo 3, que a Jesucristo le era necesario pasar por Samaria, pero no está hablando de debido a la ubicación, sino debido a que tenía un encuentro especial con alguien, Jesucristo. Por eso era necesario que él pasara por Samaria. Tenía una agenda que cumplir Jesucristo. ¿Entiende esa parte? Tenía una agenda que cumplir, no fue chiripa. El versículo 5 dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José.
Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Ahora, como la Biblia es verdadera, los 66 libros de la Biblia son verdaderos, dan nombres de lugares verdaderos. ¿Sí me entiende? Como la Biblia es verdadera, dan nombres de personajes verdaderos. Como la Biblia es verdadera, da tiempos exactos verdaderos. Y es todo lo que estamos viendo aquí. La mayoría de los lugares que la Biblia menciona se pueden verificar. La arqueología confirma constantemente las escrituras, porque es verdadera. La otra vez, hace tiempo, la hermana Luli me preguntó, creo que si me gustaría ir a la Tierra Santa, ¿no? Creo que fue la hermana Luli, perdón si me equivoco, pero y yo le dije, pues la verdad la única razón por la que a mí me gustaría ir a las Tierras Santas es para tener una idea más clara de cómo es el terreno. Más o menos así le dije, hermana, de cómo es el terreno. Por ejemplo, la otra vez, hace poquito, una semana o dos, estábamos mi esposa y yo viendo un video de Belén, el pueblo donde nació, o la ciudad ahora donde nació Jesucristo. Y estamos viendo lo montañoso que es, el tipo de vegetación que hay, y eso le ayuda a uno a comprender un poquito la Biblia cuando escucha que José y María iban caminando de Nazaret a Belén, y uno ya entiende qué tipo de dificultades pasaron. Pero para mí esa sería la única razón para ir a la Tierra Santa. No le encuentro ninguna experiencia religiosa o algo subliminal o sobrenatural. No, brother, no, ahorita no. De hecho, tristemente ese lugar es uno de los lugares con más odio que existe en el mundo. Es uno de los lugares donde más asesinatos hay, donde más segregación hay, donde más peligro hay. Entonces, decir voy a tener un acercamiento con Dios allá en la Tierra Santa, pues es un error, porque usted lo puede tener en su recámara o ahí mismo en la silla donde está sentado, en el momento donde usted le abra las puertas a Dios de su corazón, ¿no? Entonces yo les decía, si alguien me picha el boleto para las Tierras Santas, sí voy, pero si no me lo pichan, no voy, porque hay algo, ¿no? Pero en realidad usted puede verificar los lugares, ¿no? El hermano Paco me mencionaba que sus hijos fueron a la isla de Patmos. El jueves me mencionaron, fueron a la isla de Patmos, y creo que fueron a Corinto, donde estaba la ciudad de Corintio, y 2, 3 lugares. Y es lo bonito de poder uno estudiar y decir, oh, wow, aquí estaba, por ejemplo, el apóstol Juan cuando escribió Apocalipsis. Y para una comprensión un poquito más profunda del Nuevo Testamento y también del Antiguo Testamento, es bueno conocer. Pero si usted quiere un acercamiento con Dios, ahí está disponible Dios en este momento. Es importante entender. Pero otra vez la palabra de Dios dice, y estaba ahí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Cansado del camino está hablando, otra vez está mencionando la humanidad de Jesucristo. Algunos religiosos se van a aferrar que Jesucristo nunca fue hombre, nunca fue humano, siempre fue un ángel que anduvo caminando aquí nomás en la tierra, y la gente lo veía como humano, pero en realidad era un ángel nomás que caminaba. Pues la Biblia nos da evidencia de la humanidad de Jesucristo, una y otra vez nos da evidencia de la humanidad de Jesucristo. Y aquí está otra vez Jesucristo cansado del camino, algo con lo que usted se puede relacionar. Por eso cuando vamos a Hebreos, la palabra de Dios dice que Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote, que se puede compadecer en todo con nosotros, pero sin pecado, sin pecado. Versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Ahora, aquí hago una pausa. Esta mujer, vamos a ver, apenas estamos entrándole, pero estamos pasando de la plática que tuvo Jesucristo con Nicodemo, estamos a punto de entrar a una plática que tiene Jesucristo con la mujer samaritana. Son estos versículos que acabamos de leer, son versículos de transición, donde está cambiando de un lugar a otro.
Jesús estuvo en Jerusalén, si recuerdan los dos capítulos anteriores, ahí en Jerusalén Jesucristo entró al templo y limpió el templo, hizo cosas asombrosas, enseñó, se acerca a Nicodemo y da una enseñanza tremenda, le revela la necesidad que todos tenemos para poder nacer de nuevo. Ahora está con la samaritana y vamos a ver otras revelaciones asombrosas de Jesucristo. Pero tenemos aquí un contraste de Nicodemo con la samaritana. Dos personas a las cuales Dios les ofrece la salvación y la vida eterna. Y aún así dos personas bien diferentes una de otra. Dos personas, o sea, Nicodemo busca a Jesucristo. Si usted recordará el capítulo anterior, capítulo 3 de Juan, Nicodemo busca a Jesucristo. La samaritana es indiferente con Jesucristo. Cuando lo ve, ¿y quién eres tú? Nicodemo viene a Jesucristo porque había visto sus milagros, porque reconoce que viene de Dios. La samaritana no había visto nada. La samaritana no conocía a Jesús, no había oído nunca, jamás de Jesucristo. Nicodemo, pues era un líder respetado, dice la palabra de Dios, que era uno de los líderes. La samaritana era rechazada, más bien, para ponérsela suavecita. Diferentes completamente. A Nicodemo podríamos decirle que era una persona religiosa, moral, educado, era lo mejor de la sociedad. La samaritana, una mujer inmoral, ignorante, no muy respetada. Muy diferentes las dos personas, ¿no? Hay muchas diferencias entre los dos, pero al final todos necesitamos a Jesucristo. Sin importar que es hombre o es mujer, sin importar que es judío o samaritano, sin importar que tiene educación o no tiene educación, sin importar que tiene dinero o es pobre, sin importar que es alto o chaparro. Me recordó un canto que cantábamos con los niños cuando yo me acoplaba con los niños. Ya no toco ni la guitarra, pero el canto era algo así de: Cristo ama a los niñitos, a los altos y chiquitos. Cristo ama a los niñitos y les dice: ven, ven, ven. Y luego viene la parte donde entran ustedes. Cristo ama a los niñitos, a los gordos y flaquitos. Cristo ama a los niñitos y les dice: ven. Y ese es el asunto, que Cristo es para todos, sin importar la raza, las costumbres, sin importar nada. Jesucristo es para todos. Es lo que empezamos a ver aquí. Jesucristo es para todos, la salvación es para todos. Hay muchas diferencias en las personas, muchas diferencias. Aún personas que nacieron en la misma ciudad son bien diferentes a otra familia, y aún así Jesucristo es para todos. Porque Jesucristo viene y ignora la indiferencia de la samaritana. Jesucristo viene e ignora la ignorancia, la inmoralidad incluso de la samaritana. La ignora y simplemente le avienta la verdad. Porque la verdad es lo que nos hace libre, brothers. Es algo que muchos religiosos todavía no entendemos. Cuando vemos a alguien que está haciendo un error, luego le queremos recalcar el error como si no supiera que está mal. Por decir, un borracho y: borracho, te vas a condenar, maldito, le sueltan todo. ¿Usted cree que hay un borracho que no sepa que emborracharse está mal? Ya lo saben. ¿Necesitan de algún religioso que vengan y le calquen más? No, necesita alguien que venga y le muestre amor y misericordia, como Jesucristo lo hace constantemente. Le diga las verdades de su vida. Entonces la salvación es para todos, brothers. Esa es la idea. Y usted ve, cuando lee las Escrituras, usted se da cuenta que vinieron buscando a Dios soldados, líderes políticos, recaudadores de impuestos, vinieron buscando a Jesucristo religiosos, vinieron a buscar a Jesucristo viudas y huérfanos, endemoniados, pescadores, pastores, de todo vino a buscar a Jesucristo, porque Jesucristo es para todos. Para todos. No, para recordarle, acabamos de leer lo que Jesucristo platicó con Nicodemo, y ahí en Juan capítulo 3, versículo 36,
Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué? Que ha dado a su Hijo único. Dice al mundo, no dice a Israel, no dice a los judíos, no dice a los mexas, dice al mundo. Jesucristo es para todo. Y el versículo 36 del Juan 3 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ese es el único requisito. La salvación es para todos los que creen. Para todos. Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor. Gálatas 3:28, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Hechos 2:21, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. La salvación es para todos. Para todas las personas es la salvación, para todo mundo. Ahora, aquí algunas personas, si usted es de aquellos que ya empieza a hacer preguntas, que es muy importante, hacer preguntas, usted diría, ok, la salvación es para todos. Yo sé que en Estados Unidos, cuando menos la gran mayoría ha escuchado de Jesucristo. Usted diría, yo sé que en México la gran mayoría ha escuchado de Jesucristo, en El Salvador la gran mayoría ha escuchado de Jesucristo, cuando menos han escuchado, ya sea por los católicos, los protestantes o algún otro loco que anda por ahí, de alguna manera han escuchado de Jesucristo. Pero ¿qué tal en países como Irán, en países como Arabia Saudita? ¿Qué tal en esos países donde ser cristiano es condenado y es castigado con la muerte? ¿Qué tal con esas personas? Si el único camino al cielo es Jesucristo, y si supuestamente la salvación es para todos, ¿qué onda con estos brothers? Yo sí me hago esas preguntas. No sé si usted se las haga. Porque yo podría decir, bueno, si mi primo no acepta a Jesucristo, es porque no quiere, porque yo ya le hablé. Es porque él ya escuchó, en la televisión salió una predicación y me dijo que le escuchó. Si mi mamá no lo hace, también es porque no quiere. Pero ¿qué onda con aquella gente donde es difícil que lleguen los misioneros? No he checado las estadísticas, pero la última vez que lo chequé, que hace más de un año, 52 países era prohibida la Biblia, en 52 países en el mundo era prohibida. O sea, ¿qué onda con esos? Jesucristo para todos, se oye muy bonito aquí en Estados Unidos. Se oye muy bonito aquí donde muchos de los cristianos no conocen otra cosa más que estarse peleando con católicos porque no han tenido que tratar con musulmanes, ni con budistas, ni con islamistas, es lo mismo que el musulmán. No han tenido que tratar con otras religiones, entonces nomás la agarran de tiro con católicos. Pero ¿qué tal para aquellos que nunca han escuchado de Jesucristo? Porque el católico sí sabe que Jesucristo es el Hijo de Dios. El católico sí sabe que Jesucristo es el que nos da la salvación. Reconoce el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz, pues siempre lo traen todavía colgando ahí en la cruz. Pero ¿y aquellos qué onda? Ya que nadie pregunta, yo le voy a contestar. Un poquito, porque si no nos desviamos mucho, ya no nos queda mucho tiempo. Ahí en Romanos, si usted leía en Romanos, es más, ni se lo voy a leer, se lo voy a dejar de tarea porque usted necesita saber. En Romanos capítulo 1 y capítulo 2 nos da unas revelaciones bien asombrosas la palabra de Dios. Pero en Romanos capítulo 1 dice que, se lo voy a poner de una manera teológica, como los teólogos lo escriben. Hay dos revelaciones que Dios le ha dado a la humanidad. Una se le conoce como la revelación general. Revelación general. La revelación general significa que es para todos. Es general, que si usted nació allá en los Andes, en una tribu escondido y alejada de la sociedad, como tiene una revelación general, se da cuenta que existe Dios, se da cuenta que existe un Dios.
Si usted nació en el África también, allá en una tribu a un lado de los Wanabis, súper separado de toda la sociedad, y nunca jamás el resto de la sociedad supo que existe usted y su tribu, aún usted ahí se da cuenta que existe Dios. Porque las cosas, dice la palabra de Dios, las cosas de Dios, su eterno poder y su deidad, se revelan con la creación, dice la Biblia en Romanos. Se revelan con la creación. Toda persona en cualquier parte del mundo que haya nacido se da cuenta al nacer que existe un Dios. Todas las personas, absolutamente todos. Esa es la revelación general. Usted con ver la creación, usted con el espíritu que nace dentro de ese cuerpo, con la conexión que usted tiene, aunque limitada y fallenta, usted sabe que existe Dios. Todos sabemos que existe un Dios desde que nacimos. O sea, se puede comprender simplemente, aparte de ver la revelación, lo podemos ver dentro de nosotros. ¿A cuántos de ustedes les tuvieron que decir que matar era malo? ¿A cuántos de ustedes les tuvieron que enseñar que robar era malo? ¿A cuántos de ustedes les tuvieron que enseñar que mentir era malo? ¿A cuántos de ustedes les tuvieron que enseñar cuando en realidad nacieron con ese conocimiento en su corazón? Sin importar dónde haya sido usted, dónde haya nacido. Esa se llama la revelación general, pues. Y según la palabra de Dios, todos vamos a ser juzgados de acuerdo a la revelación que tuvimos. Esa es la revelación general. La revelación especial es la Biblia. La revelación especial es la Biblia. Y es especial, ¿por qué? Pues porque no todos la tienen. No todos tienen la Biblia. Como ya dije, en muchos lugares es prohibida la Biblia. En muchos lugares han metido la Biblia de contrabando. Yo tengo en una iglesia que está por aquí cerca, es que no debería decir cuál, pero mete Biblias a China de contrabando y a Corea del Norte de contrabando, porque si saben que las llevan, pues se las quitan, no los dejan meter la Biblia. Pero la Biblia es la que nos dice, ok, existe Dios. Es más, la Biblia asume la creación de Dios. La Biblia ni siquiera intenta convencernos que existe Dios. Desde que empieza la Biblia ahí en Génesis capítulo 1, luego dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No te intenta convencer la Biblia que existe Dios, ya toma por asunción de que Dios existe. Lo que la Biblia hace es de que nos lleva hacia Jesucristo. La Biblia nos lleva hacia Jesucristo. Toda la Biblia son como flechas apuntando hacia Jesucristo, que es el que pagó por nuestros pecados, es nuestro Señor y Salvador. Todos nosotros entonces vamos a tener la oportunidad de aceptar o rechazar a Jesucristo. Todos. Y entonces la salvación es para todos. Es para todos. Nuestro Dios es un Dios justo, un Dios amoroso, que nos da la salvación, la oportunidad de la salvación a todos, brothers. Todo el que cree, dice la Biblia. Y ahí está el rollo, ¿no? Algunas personas dirían, bueno, es que Dios ya predestinó al que va a ser salvo. Entonces, si yo creo en Jesús y no fui predestinado, ¿no voy a ser salvo? La verdad es que la Biblia dice, todo el que cree, todo el que cree. Oh, usted me diría, yo fui predestinado, pero no creo. ¿No cree? Entonces, ¿de todos modos va a ser salvo? No, la Biblia dice, todo el que cree. El que cree. Esa es la clave, ¿no? Y es de lo que hemos estado hablando estos últimos días. Fe, creer, creer, creer. Y no creer algo inventado por los hombres, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. No un ser creado, sino Dios encarnado. Y toda la Biblia entonces nos dice, eso es para todos. Cuando usted llega a tener un ser amado que se despide de este mundo, que entrega los zapatos y se va rechazando a Jesucristo, usted no puede renegar con Dios y decir, ay, pero ¿por qué? No puede decir que descanse en paz porque sabe que no va a descansar en paz. Usted tiene que entender que Dios le dio su oportunidad a esa persona. Y si lo rechazó, es porque quiso rechazarlo. Porque Jesucristo es para todo el que lo acepta.
Y son los versículos que acabamos de leer, ¿no? Es por eso que Mateo 28 nos lo pone bien claro. Por tanto, id por todo el mundo. Así nos dice la palabra de Dios. Id por todo el mundo y haced discípulos a todos lados. Es por eso que Hechos capítulo 1, versículo 8 nos dice que nos da poder. ¿Para qué? Para ir por todo el mundo. Nos da el poder y luego nos dice, ahora, entiéndete, empieza en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último en la tierra. En todos lados. ¿Por qué? Porque la salvación es para todo el que cree. Y eso es lo que estamos viendo ahorita entonces aquí con Nicodemo y con la samaritana, brothers. Ahora, un encuentro fabuloso está a punto de suceder aquí. Una plática excelente entre Jesucristo y la samaritana. Pero antes de comenzar en esa plática, quiero que usted entienda, ya estaba en la agenda de Dios esa plática. Esa reunión que Jesucristo iba a tener con la samaritana ya estaba agendada. Esa reunión que Jesucristo tiene o va a tener con usted ya está agendada. Ya está agendada. Y puede ser que usted no la agendó, pero hay alguien más excelente que sí lo hizo. Y cuando nosotros entendemos que Jesucristo tiene una agenda, que Dios tiene una agenda, y esa agenda es perfecta y tiene un propósito eterno, podemos entonces valorar lo que está sucediendo en nuestras vidas. Algunas personas leen con positivismo Romanos capítulo 8, versículo 28, uno de los pasajes asombrosos de la Biblia. Y Romanos 8, 28 dice, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así es como dice la palabra de Dios, ¿no? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aquí está hablando de un plan divino que Dios tiene en su vida. Él ya tiene ideas para usted, así como los tuvo para Nicodemo y para la samaritana. Pero Romanos 8:28 dice, para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Así dice Romanos 8:28. Entonces Dios debe tener un propósito porque dice a los que conforme a su propósito son llamados. Está hablando que si usted ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero fíjese, lo primero que dice, a los que aman a Dios. No a los que aman su economía, su materialismo, su trabajo, a los que aman a Dios, dice. Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces debe tener un propósito Dios para usted, así como lo tuvo para Nicodemo y para la samaritana. Y el 29 nos lo dice, o Romanos 8:29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¡Ah! ¡Qué chido es la Biblia! A mí me encanta la Biblia. Y no me canso de sorprenderme porque ahí nos revela no solamente que Dios tiene un propósito, pero nos enseña el propósito. Y dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es asombroso porque yo siempre he querido que mi hijo se parezca a mí. Pero no dice la palabra de Dios que se parezca a mí. Que se parezca a mí. Yo una vez debatí con mi esposa a quién se parecía a Odali, si se parecía a la hermana Vero o a Vani. En serio, está bien bonita, dije, ¿a quién se parecerá de los dos? Pero el plan de Dios es de que se parezca a Jesucristo. Ese es el plan. Lo mismo con Janel, lo mismo con Nimsi. Nimsi dicen que se parece a mí. ¿Verdad, Nimsi, que eso dicen? Guapo el chavalo. Pero el plan de Dios es de que se parezca a Jesucristo. Entonces usted empieza a entender, si Dios tiene una agenda y yo estoy en esa agenda, ¿para qué la agenda?
¿Para qué quiere Jesucristo verdaderamente platicar conmigo? ¿Qué me quiere hablar en la Biblia a mí? ¿Qué me quiere decir Jesucristo a mí? Por lo que sea que te quiera decir, de la manera que te vaya a hablar, es con el propósito de que tú seas moldeado a la imagen de Cristo Jesús. Ese es el propósito. Y lógicamente cuando hablamos que te parezcas a Jesucristo, no estamos diciendo que te vistas con una túnica blanca como lo visten y con sandalias y con una barba larga y cabello largo como lo dibujan. No estamos hablando de su aspecto exterior, estamos hablando de su esencia, su amor, su gozo, su paz, su benevolencia, su integridad. Estamos hablando de su santidad. Entonces, si usted ya puede entender, cuando algo pasa en su vida, cuando algo está sucediendo en su vida, no es chiripa. Si usted entiende, usted ama a Dios, usted está en un propósito divino. Es lo mismo con la samaritana. La samaritana vamos a empezar a ver la semana que viene. Ella simplemente fue por agua. No más quería agua al mediodía. ¿Qué tanto es ir por agua cuando está el sol pegando en su apogeo? Para evitar a todos. Pero había un propósito divino. Había una enseñanza divina atrás de todo eso. Lo mismo con usted. Las personas que son iracundas, más que enojones, no entienden por qué tantas ocasiones tienen en su vida para que se enojen. Y dicen, pero ¿por qué me hacen enojar? Si ya ven que soy enojón. ¿Por qué será? Hay un propósito divino atrás de eso. Aquellas personas que son impacientes, se tragan las uñas, se acaban las cajetillas de cigarros, caminan para un lado, parecen leones encerrados, se acaban las suelas de los zapatos, desesperados, ansiosos, impacientes. Dicen, pero ¿por qué me hacen esto? Ven que no aguanto, no puedo esperar. Hay un propósito divino atrás de todo eso. Hay un propósito divino. Y el propósito de Dios es bueno, brothers. El propósito de Dios es bueno. Es algo que nosotros debemos entender cuando vemos esta transición de Nicodemo a la samaritana. Dios tiene un plan. No hay chiripas. No hay chiripas. Ahorita tenemos varias personas enfermas en la iglesia. Oramos por ellos, le pedimos a Dios por ellos, pero reconocemos que Dios está haciendo algo en la vida de ellos en medio de esta enfermedad. Dios obra en cada momento, en cada instante de su vida, y todo el trabajo que Dios está haciendo es con la idea de que usted tenga carros, de que usted tenga dinero en el banco, de que usted tenga cabello. ¿Cuál es el propósito? El propósito es de que usted se ha hecho conforme a la imagen de Cristo Jesús. Y este mundo se convierte en un laboratorio para usted. Todo es con esa idea, con esa intención. De eso se trata, bro. Así que ser hechos a la imagen de Cristo Jesús es una cosa bien chida, bro. Imagínese nomás vivir con paz. Vivir con paz. Hay una de las películas de soldados que creo que se llama We Were Soldiers. No sé cómo se llama en español, perdón, pero el inglés es el único que sé, ¿no? Pero en esta película de soldados, el hombre, el jefecillo de los soldados, anda caminando, todos están escondidos en las trincheras porque están aventando morteros y disparando y de todo. Y él anda caminando, y tú, párate para allá, y todos están agachados cada vez que hay que truena algo, ¿no? Caminando bien tranquilo donde está lloviendo balas y bombas y de todo. Más o menos es lo que me imagino una persona que entiende que su vida está en las manos de Dios. Van a estar lloviendo trancazos por todos lados y usted anda en paz porque reconoce que su vida está en las manos de Dios. Y eso es irse pareciendo a Jesucristo. Y con gozo, pues ni se diga, ¿no? Tal vez la mujer esta, la samaritana, no quería conocer a Jesús. Tal vez no le importaba tener una relación con Dios.
pero aún así Dios se acercó y se la dio. Entonces, en eso quiero que comience, brother. Dios tiene un propósito para su vida y la oportunidad está delante de usted. La oportunidad está delante de usted. Y usted depende si le pone más atención a otras cosas que parecen importantes pero en realidad no son, como el materialismo, como su apariencia física, como su casa, su carro, o si le pone atención a tener una relación con Dios. La Biblia dice, ninguno puede servir a dos señores, porque menospreciará a uno. Y este es el mismo caso con nosotros, bro. Los invito a orar.